Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Registro de bienes inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Luigi Rivadeneira Vicente, especialista de cartera inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Registro de bienes inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Adelante, Luigi. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, me presento nuevamente. Soy Luigi Rivadeneira, especialista de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema introductorio sobre el registro de bienes inmuebles en el repositorio electrónico de la DGA. Siguiente, por favor, para iniciar. Bien, el objetivo de este webinar es dar a conocer el comunicado que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento sobre los plazos para el registro de bienes inmuebles y bienes muebles también y su aseguramiento o medidas de protección. Siguiente. El contenido de esta presentación tiene estas tres partes. Vamos a hablar un poco sobre las disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles. Esto comprende información sobre la directiva de aseguramiento que se ha emitido en septiembre del 2024. También comentaremos brevemente sobre el registro en el repositorio de bienes, cuáles son los campos de información que se deben registrar por cada uno de los bienes y cómo se deben identificar estos, que también está regulado en la directiva mencionada. Siguiente. Bien, entonces iniciamos con el tema, el registro de bienes inmuebles en el marco del aseguramiento. Siguiente. El comunicado fue emitido este 8 de agosto de 2025 en el marco de la directiva 001-2024-EF5401. Seguramente ya la deben haber leído y deben haber estado informados acerca del registro que deben realizar todas las entidades públicas sobre los bienes en este repositorio mencionado. Voy a hacer una breve lectura del comunicado para que también entendamos de qué se trata. Comunicado, registro de la información de los bienes inmuebles y de los bienes muebles no patrimoniales en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. La Dirección General de Abastecimiento, DGA, como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, SNA, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 y en el literal B del numeral 2 de la primera disposición complementaria transitoria de la directiva número 001-2024-EF5401, directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes aprobada mediante resolución directoral 0013-2024-F5401, así como con lo establecido en el artículo 2 de la resolución directoral 008-2025-F5401, comunica a las entidades lo siguiente. Primero, a partir de la publicación del presente comunicado, se debe efectuar el registro de la información de los bienes inmuebles, de los bienes muebles no patrimoniales y del aseguramiento de estos en el repositorio electrónico de la DGA a través del enlace. El enlace está indicado en letras azules. Segundo, para acceder al repositorio electrónico de la DGA, la Oficina General de Administración de la entidad o la que haga sus veces debe solicitar el usuario y contraseña correspondiente a través del correo electrónico aseguramientodga@mef.gov.pe o mediante oficio dirigido a la DGA. Dicha solicitud debe contener lo siguiente: RUC de la entidad, nombre, apellidos y número de DNI del responsable de aseguramiento, correo electrónico del responsable de aseguramiento, teléfono y anexo de la oficina del responsable de aseguramiento y, opcionalmente, número de celular.
El plazo para registrar la información es de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación del presente comunicado, siendo el último día para efectuar el registro el 8 de febrero de 2026. Posteriormente, el siguiente registro se realiza hasta el 28 de febrero del 2027 y así anualmente. La Oficina General de Administración o la que haga sus veces es responsable de verificar que se efectúe el registro de la información dentro de los plazos antes estipulados. Cualquier consulta sobre este comunicado deberán remitirlo al correo electrónico mencionado aseguramiento.dga@mef.gov.pe. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los plazos para el registro? Así como se ha mencionado en el comunicado, la Directiva de Aseguramiento se aprobó en septiembre del 2024. El comunicado ha sido emitido el 8 de agosto del presente año y se tiene un plazo de 6 meses para cumplir con este registro de bienes. Esto será hasta el 8 de febrero del 2026. Posteriormente, y conforme está regulado en la Directiva 001-2024 de las disposiciones de aseguramiento, el registro será anualmente posterior a ese primero hasta el 28 de febrero de cada año, es decir, del 2027 en adelante. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a hacer un breve repaso sobre los puntos que se están abordando en la Directiva de Aseguramiento, ¿no? En la Directiva 001-2024. El tema más importante y trascendente de la presente directiva es el título 2, donde se establecen disposiciones específicas, ¿no? Esta directiva no es una directiva en la cual se esté obligando a las entidades a realizar el aseguramiento de sus bienes. Es una primera etapa dentro del marco del aseguramiento de bienes donde se van a realizar principalmente la identificación y el registro de los mismos, y se está generando disposiciones para el aseguramiento donde la entidad y sus instancias correspondientes tienen distintos niveles de responsabilidad. Y esto es importante que se puede entender. También es importante que ustedes, como responsables de las áreas de administración o las áreas de patrimonio, puedan leer la presente directiva. No es una directiva larga y los invito a poder leerla. ¿Qué tiene este título 2 de disposiciones específicas? Tiene una parte sobre la identificación y registro, ¿no? Cómo se identifican los bienes, qué información se registra sobre estos bienes, la información del bien asegurado, es decir, hay campos de información sobre el aseguramiento o las pólizas de seguro que también se tienen que considerar al momento de registrar, y en caso de aquellos bienes que han tenido algún siniestro, también esa información se registra. ¿Cuáles son las disposiciones para el aseguramiento? Hay actividades que realiza la OGA, ¿no? Y otras que realiza el responsable de aseguramiento o el corredor de seguros según correspondan. También existe las actividades sobre la contratación o designación de este corredor de seguros, que lo realiza la Oficina General de Administración o la que haga sus veces. Se incluye también un literal sobre medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento. Recordemos que tradicionalmente cada entidad realiza la contratación de una póliza de seguro para un bien o para un bien inmueble. Sin embargo, en el mercado existen otras estrategias o otras modalidades de contratación en la que se puede generar un beneficio mayor. Se pueden realizar compras agrupadas u otros mecanismos que se pueden explorar junto al corredor de seguros y al responsable de aseguramiento para que pueda ser más beneficioso para la entidad. También existen disposiciones para la ocurrencia de siniestros, cómo se registran estos, y información sobre los trámites para la gestión y pago de siniestros o la modificación de las pólizas de seguro. Identificación de los bienes inmuebles. ¿Quién identifica y registra los bienes inmuebles? La identificación está a cargo del responsable de aseguramiento. Este responsable de aseguramiento es una persona de la entidad designada por la OGA. ¿Dónde se realiza el registro de los bienes inmuebles? Este registro se realiza en el repositorio electrónico comunicado por la DGA con el link señalado en letras azules.
¿Cómo se realiza el registro de los bienes inmuebles? Cada entidad debe solicitar, como se ha mencionado en el comunicado, las credenciales al correo aseguramientodga@mef.gov.p de cada una de las entidades con la información correspondiente. Esa información les va a llegar por correo y con ese usuario se va a registrar al interior del sistema a los responsables de aseguramiento. Puede ser responsable de aseguramiento de bienes inmuebles y bienes muebles, o puede ser uno mismo para ambas responsabilidades. Con eso no hay ningún problema. Pero sí es importante mencionar que la credencial recibida mediante la primera comunicación al correo aseguramiento DGA no es el usuario para hacer el registro de los bienes. Esto puede generar cierta confusión y sucede que al ser la primera vez que se está lanzando este repositorio electrónico de la DGA, este usuario va a servir como ancla para todo el desarrollo y llenado de información posterior en torno al Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, esta primera vez recibirán esa credencial y adicionalmente tendrán que registrar al usuario como responsable de aseguramiento, quien realizará el registro de la información. Bien, una vez ingresado en el repositorio, podrán ver esta pantalla. En esta pantalla, cuando ya han registrado el responsable de aseguramiento, tendrán manuales y videos instructivos, que es la primera parte. Como segunda parte, podrán descargar el formato de registro. Hay un formato específico para bienes muebles y hay otro formato específico para bienes inmuebles. Esta información se debe registrar en dicho archivo en formato Excel y lo deben cargar nuevamente en este repositorio y así culminar el registro. El sistema y el repositorio no tiene más pasos. Los únicos pasos son el recibir la credencial, registrar al responsable de aseguramiento o los responsables de aseguramiento, revisar los manuales, descargar el formato Excel y volverlo a cargar con la información señalada. Siguiente, por favor. Identificación de los bienes inmuebles. La entidad del sector público realiza la identificación de los bienes inmuebles bajo su administración. ¿Eso qué quiere decir? Que cada entidad que tiene en uso bienes inmuebles que son de su propiedad, que son arrendados o que tienen algún acto de administración, deben ser identificados para poder ser registrados en el repositorio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un universo de bienes inmuebles, ¿no? de administración, también arrendados. Sobre este conjunto de bienes inmuebles tenemos además bienes inmuebles asegurados y no asegurados. ¿Eso qué quiere decir? Que se registra la totalidad de los bienes inmuebles en uso por la entidad, estén asegurados o no. Ya en el repositorio, en los campos de información, que veremos más adelante, podrán indicar si este bien inmueble cuenta con una póliza de seguro o no cuenta con esta póliza. Así también, en algunos casos, estos bienes han sido siniestrados, ¿no? Han tenido algún suceso y esa información también se podrá registrar en el repositorio de información. Siguiente. ¿Cuáles son los campos de información que se está manejando y que se va a solicitar en esta matriz que van a descargar en el repositorio? La información general que todo bien inmueble debe incluir son los siguientes campos, ¿no? Considera el nombre del bien inmueble o la denominación que tiene según la entidad, la dirección, el distrito, provincia, departamento y ubiceo, las coordenadas UTM, ¿no? Que son las coordenadas X y Y de su ubicación, el datum de esas coordenadas, si está registrado en registros públicos, sí o no. Ahí hay un desplegable que tienen opciones para marcar y eso le va a abrir nuevos campos de información, ¿no? Si dijeran que sí tiene registros públicos o está inscrito, perdón, en registros públicos,
deberá indicar el tipo de documento registral, el número de documento registral, la oficina registral a la que pertenece, el título registral y la área inscrita, área techada. También puede incluir el código único SINAVIP, si es que corresponde y cuenta con uno. Un código único de inversiones también, si corresponde y cuenta con uno. Valor comercial del bien inmueble o valor estimado, fecha de esta valorización, cuál es el tipo de posesión del bien inmueble, si es de propiedad, si es alquilado, si tiene un acto de administración. El tipo de uso lo vamos a ver más adelante, es una catalogación ya definida por la SBS para los temas de aseguramiento. ¿Cuál es el tipo de bien a asegurar? El TEP también es una denominación que es el tipo de estructura predominante, es una catalogación también de la SBS para temas de aseguramiento. El aforo calculado para el bien inmueble, el año de construcción, número de pisos y sótanos, clasificación del nivel de riesgo y si el bien inmueble está asegurado sí o no, ¿no? Ahí también debe marcar como opciones. De estar asegurado el bien inmueble, se le desplegará una serie de campos adicionales del bien inmueble asegurado. En estos campos deberán registrar si el seguro incluye el contenido, es decir, todo lo que está al interior del bien inmueble. Normalmente las contrataciones de pólizas de seguros incluyen todo lo que tiene al interior, pero salvo excepciones, las entidades o los usuarios deciden contratar una póliza de seguros únicamente por el bien, el contenido o el bien inmueble. Si el uso del bien inmueble es almacén, también deberá indicar sí o no. El nombre del corredor de seguros que se está registrando que se registró para la operación, el correo de este corredor, el número de celular, el RUC de la aseguradora, de las distintas empresas aseguradoras que están en el mercado, el número de contrato, vigencia de este contrato, código o número de la póliza de seguros, su vigencia, la suma asegurada total y finalmente si el bien inmueble ha tenido algún siniestro, ¿no? Se vuelve a habilitar sí o no y según se complete esa información hay otros campos que llenar ya sobre el bien inmueble siniestrado. De haber ocurrido un suceso con el bien inmueble, se tendrán que indicar los importes reclamados por este siniestro, si intervino un ajustador, ¿no? Sí o no, el nombre del ajustador de siniestros que intervino, número del ajustador, correo del ajustador, si cuenta con informe de ajuste, sí o no, si cuenta también con convenio de ajuste aprobado, monto del pago de la indemnización, la liquidación del siniestro, plazo de pago y estado del pago. Esta información sí cabe señalar que se registra solamente el último siniestro en los últimos 10 años, siempre y cuando esté vinculado a la misma aseguradora vigente. Es decir, si el bien inmueble tuvo un siniestro hace 15, 20 años, no se registra, solo se registra el último en los 10 años transcurridos. Es decir, si hubo 2 siniestros en el bien inmueble en los últimos 10 años, uno hace 8 y uno hace 2, se registra el que ocurrió hace 2 años. Bien, ahora vamos a detallar y hacer algunas precisiones sobre los campos de información que hemos mencionado y que van a encontrar en la matriz Excel que se descarga en el repositorio. El tipo de uso es una catalogación que viene de la SBS, que lo podrán encontrar en el anexo SG4 del Reglamento para la Construcción de la Reserva de Riesgos Catastróficos, aprobado por resolución SBS 03661-2021. Al momento de verificar esta información en la matriz del repositorio, se les va a abrir un desplegable con las 11 opciones de tipo de uso. Y van a encontrar vivienda, oficina, centro educativo, centro de salud, taller, comercio, nave industrial o grandes almacenes,
hospedajes y hoteles, gasolineras, actividades de recreación de culto y estructuras especiales. Deberán señalar a qué tipo de uso es afín el bien inmueble que están registrando. Debemos recordar que esta es una catalogación de la SBS vinculada a materia de seguros y por tanto es una catalogación que está que se sujeta tanto al ámbito privado como al público. Por eso encontramos usos como comercio, hospedajes y hoteles, por ejemplo, gasolineras, que no necesariamente corresponden a los servicios públicos. El año de construcción también se va a desplegar 4 opciones, cuales donde tendrían que señalar o elegir el año al que pertenece en rango la edificación que están registrando. Puede ser menor o igual a 1972 o entre el 73 y 1985, entre 1986 al 2023 o del 2004 a la fecha. El TEP, que también habíamos mencionado anteriormente. También se van a desplegar una serie de códigos. Cada uno de estos códigos tiene una descripción, ¿no? Y es respecto a la estructura predominante de la edificación. Es decir, podríamos elegir pórtico de acero arriostrado con diagonales, si fuera una edificación construida ¿no? mediante técnicas de estructura metálica, o AQ, adobe y quincha, que definitivamente existen bienes inmuebles de ese tipo y en uso por las entidades públicas también. Si es pórticos de concreto armado, pórticos de concreto armado con placas, seguramente serán los campos que más se utilizarán en el registro de información, ¿no? Pero igual tenemos una serie de códigos dentro del TEP que comprende la mayoría de las estructuras predominantes. Muros de concreto armado de ductibilidad limitada, entramados de madera, mampostería de arcilla sin refuerzo, mampostería armada o confinada con diagramas rígidos. Mampostería de arcilla, por si acaso, son ladrillos, ¿no? Mampostería armada o confinada con diagramas flexibles, construcción informal en albañilería, estructuras industriales, comerciales o estructuras especiales. Dentro del valor comercial. El valor comercial es un producto de un informe técnico de tasación y esto claramente está regulado en el Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado por Resolución Ministerial 172/2016 Vivienda, con lo cual pueden obtener fácilmente el valor comercial del bien inmueble. No necesariamente y no es el único método para calcular el valor de la edificación. Es un camino, pero la entidad no está obligada a realizar una tasación para el cálculo de este valor. Estamos incluyendo otra opción que se denomina valor estimado. Y este valor estimado es el producto de un cálculo que realiza la propia entidad, ¿no? Y se puede elaborar mediante el uso de valores de referencia por metro cuadrado, según las edificaciones que existan en la zona que sean similares, y se debe considerar los metros cuadrados de área techada, materiales de la edificación y antigüedad de la edificación. Este valor estimado se aprueba, la entidad es quien aprueba ese mismo valor y lo puede incluir en el registro de información. ¿Cuál es el estado de conservación? También, que será determinado por la propia entidad. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. El estado de conservación es importante que se ciña lo más cercano posible a la realidad, porque si estamos asegurando o vamos a asegurar en un futuro próximo un bien inmueble que está en un estado de conservación malo, muy malo, pero le colocamos bueno, muy bueno, esto puede repercutir en la póliza de seguros, en posibles siniestros que ocurran en el bien inmueble y con lo cual se tengan pérdidas más que reconocimientos por siniestro. Siguiente, por favor.
También se deberá señalar el nivel de riesgo al que está expuesto el bien inmueble. Este nivel de riesgo está, bueno, regulado según el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, y donde podrán revisar cuál es este nivel de riesgo. Pueden catalogarse en muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Bien, les recordamos que esta plataforma, el repositorio de registro para bienes, ya se encuentra disponible. El portal tiene el enlace señalado en letras azules a su mano derecha, ¿no? Es https://apps9.mineco.gov.p/encuesta, y lo que le sigue, donde podrán ingresar para hacer el registro de la información, no sin antes haber solicitado las credenciales correspondientes por entidad al correo aseguramientodga@mef.gov.p. Si no tienen un correo institucional, podrán también hacerlo mediante oficio a la DGA solicitando la misma información y la creación de sus credenciales. Cualquier otra duda también pueden incluirla y enviarla al correo aseguramientodga@mef.gov.pe. Y con eso culminamos con la información que tenía para comentarles el día de hoy. Muchas gracias, Luigi, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Ligi, empezamos con la primera pregunta, y es: ¿cómo modificar el valor de un predio que ya registramos en el repositorio? Bien, excelente pregunta. Para modificar el valor, deberán realizar una nueva carga de la matriz, es decir, deberán ingresar nuevamente al repositorio con la matriz en Excel, con el valor actualizado, y deberán cargarlo al sistema. Se grabará la última versión ingresada al sistema. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos una infraestructura que no está entregada, pero ya la estamos usando. Para el registro del predio, ¿qué pasos tendríamos que seguir? Bien, en esos casos, ciertamente existe mucha infraestructura, muchos bienes inmuebles que se vienen utilizando sin la liquidación correspondiente, pero ya se encuentran en funcionamiento. Es decir, ya nos encontramos dentro de la esfera del Sistema Nacional de Abastecimiento. Si bien es cierto, todavía quedan algunos pasos y trámites por realizar en el marco de las inversiones, este bien ya se encuentra en dicha esfera y se encuentra en uso por una entidad pública, ¿no? O por el Estado. En ese caso se debe registrar ya toda la información con la que se cuenta del bien inmueble, a excepción de aquello que no se ha obtenido por la falta de la liquidación. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la tercera consulta de nuestros participantes. Ya cuento con credenciales. Sin embargo, cuando ingreso me sale que tengo que actualizar el registro de información general e institucional del usuario, y a pesar que lleno todos los campos y lo vuelvo a grabar, me sigue apareciendo la misma solicitud y no puedo avanzar con el siguiente paso. ¿Qué debo hacer? Bien, primero tendría que revisar si se registró correctamente los responsables de aseguramiento de bienes muebles y bienes inmuebles. Recordemos que la credencial que se recibe como primera usuario para ingresar al repositorio es solo el usuario de la entidad. Y al interior del repositorio se deben generar las credenciales independientes para los responsables de aseguramiento. Sin embargo, si tuviera algún caso particular, motivo por el cual no pueda realizar o completar su registro, sí invitamos a que nos escriban al correo aseguramiento DGA
info@mef.gov.p, donde gustosamente les daremos respuesta, sea técnica o sea sobre la plataforma. Muy bien, Luigi, pasamos a nuestra cuarta consulta. ¿Los inmuebles alquilados y que tenemos en el módulo de patrimonio también se deben registrar? Sí, en efecto, tal y como vimos también en la presentación, se registran todos los bienes inmuebles que están siendo utilizados y administrados por la entidad. Eso quiere decir que, nuevamente, son los de propiedad, en administración, en uso, que incluyen también los alquilados. Muy bien. Y creo que esa consulta, que ha sido bastante recurrente por parte de nuestros participantes, ya debe quedar totalmente despejada. Pasamos con nuestra siguiente pregunta, la número 5. ¿Hay responsabilidad por no registrar los inmuebles en el repositorio? Es una excelente pregunta que también hemos recibido en consulta mediante correo electrónico y como podrán haber visto y leído en la directiva señalada, no existe una sanción sobre la omisión del registro de la información. Pero estando en la función pública y como MEF, sí debemos señalar que se revisa la consistencia de la información que todas las entidades registran en los distintos sistemas de la administración pública. Gracias, Luigi. Pasamos a la siguiente consulta y es, revisando el SIGA módulo patrimonio, nos hemos percatado que han registrado en el módulo inmuebles el local de la avenida Bancay a un valor de 25 millones. No sabemos cómo han hecho ese registro, toda vez que no se contaba con un documento fuente como el que contamos ahora. ¿Cómo podríamos hacer para actualizar el valor del terreno y del inmueble teniendo ya un documento fuente con esos valores y registrarlo en el nuevo repositorio de la Dirección General de Abastecimiento? Bien, Eh, nosotros como DGA tomamos la decisión de no utilizar, es decir, no transferir los datos que se encuentran inscritos en el SIGA, ¿no? De los distintos bienes inmuebles de las entidades. Esto justamente debido a la posible omisión o la posible inscripción de errores de data, ¿no? Lo cual distorsionaría mucho la información que estamos recopilando. Con lo mismo, tendríamos información que las entidades a día de hoy tienen mejor mapeada, mejor leída y generaría mayor confusión. Para ello, todo registro, todo valor que se genere dentro de este repositorio será considerado como nuevo y será considerado como el valor que se utilizará a partir de ahora dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento para el caso de bienes inmuebles solamente. Muy bien, gracias Luigi. Pasamos a la siguiente consulta, que también ha sido una pregunta bastante recurrente dentro de las consultas recibidas en el formulario de inscripción, y es, ¿se puede registrar en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento un bien inmueble que aún no tenga el saneamiento físico legal partida electrónica? Sí, efectivamente, todo bien inmueble que se encuentre en uso y en funcionamiento por una entidad pública, sin distinguir la modalidad de derecho sobre el bien, tiene que ser registrado, es decir, aquellos bienes inmuebles que todavía no cuentan con un saneamiento físico legal, que abundan, ¿no?, en nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento y en las distintas entidades, también deben ser registrados. Para ello existen los campos correspondientes. Seguramente habrá algunos campos de esta matriz que no podrán ser rellenados, pero todos los demás los podrán completar. Muy bien, pasamos a nuestra octava consulta y es, ¿el siguiente webinar puede hacer casos prácticos del registro en el repositorio?
Sí, efectivamente, y muchas gracias por la sugerencia. Vamos a tomar en cuenta el comentario y la consulta para que en los próximos webinars, ¿no?, de más adelante podamos realizar casos prácticos sobre el llenado de la información. En este caso, y en esta oportunidad lo estamos realizando de manera introductoria, ya que el comunicado fue emitido recientemente y todavía teníamos muchas dudas de las entidades que queríamos absolver sobre el tema del registro. Gracias, Luigi. Pasamos a nuestra siguiente consulta y es, el inmueble de mi entidad pertenece a la municipalidad y ellos lo tienen asegurado. En tal sentido, ¿no corresponde llenar el repositorio por parte nuestra o sí? También es muy buena pregunta porque existen muchos casos en donde los bienes inmuebles que son de propiedad de otra entidad, ¿no?, se encuentran bajo uso y administración de una entidad distinta. Y como se ha señalado y como también se menciona en la directiva de aseguramiento, la información debe ser registrada por la entidad que administra el bien inmueble. Muy bien, Luigi. Pasamos a nuestra 10ª pregunta. ¿Cómo realizar el registro de un piso de un edificio afectado en uso cuando todo el edificio corresponde a una sola partida? Bien, en estos casos, eh, naturalmente una misma partida puede representar distintos dominios, ¿no? Eh, en propiedad horizontal podremos encontrar distintas propiedades de distintas entidades, incluso entre privados y públicos. Y se puede registrar esta partida, no hay ningún problema. Seguramente será compartida en el resto del bien inmueble por otras entidades, si así fuera, pero para ello se registra información adicional, ¿no? ¿Cuál es el área, el interior, el número de oficina o número de departamento, la entidad a la que pertenece o la entidad que la está administrando, etcétera? Es decir, no hay ningún problema con registrar una partida en donde se albergan de distintas propiedades. Muy bien, Luigi. Antes de seguir con las 5 últimas preguntas seleccionadas en el día de hoy, les comentamos que las consultas que respondemos en esta sección son las que nos llegan a través del proceso de inscripción, ¿sí? Así que es muy importante que puedan realizar sus consultas en esa etapa. Pasamos ahora a nuestra siguiente consulta y es, ¿quiere decir que todo lo que forma parte de la infraestructura pública de un gobierno local debe estar registrado electrónicamente? Puedo aprovechar para mencionar que estamos, en este caso, el repositorio electrónico de la DGA recoge solamente los bienes inmuebles dentro del ámbito del SNA. Es decir, existe dentro de los gobiernos regionales, gobiernos locales, distintos tipos de infraestructura en uso o distintos tipos de infraestructura pública. Estas infraestructuras no necesariamente tienen que estar vinculadas al Sistema Nacional de Abastecimiento, sino que tienen otro ámbito de aplicación y otro ámbito de administración. Por ejemplo, ¿no? Puentes, carreteras, terrenos vacíos, parques, no se encuentran dentro del dominio del SNA y no forman parte del presente registro. Sin embargo, aquellas oficinas administrativas, escuelas, hospitales, de gobiernos locales o gobiernos regionales, eh, que pertenecen a dichas entidades o que están en administración de dichas entidades siendo del Estado, sí deben ser registrados. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tipo de funcionalidad tendrá este nuevo sistema? ¿Se podrán hacer cambios o correcciones al registro? ¿Y a dónde solicitaríamos soporte ante algún inconveniente en el registro?
Sí, bueno, cualquier inconveniente con el registro se puede realizar al correo aseguramientodga@mef.gov.p y el presente repositorio tiene como propósito eh, em, mapear toda la información de los bienes del Estado y de las entidades. Es una primera versión de este repositorio, se irá mejorando conforme pasen los meses y cuando la administración pública tenga un sistema más robusto. Estamos recién iniciando y solucionando algunos asuntos respecto a ello y esta es una primera versión que se irá mejorando. Muy bien, Luigi, pasamos a la siguiente pregunta y ¿es necesario realizar el registro del bien que se va a adquirir antes de que lo recibamos? Bien, en este caso, un bien inmueble por adquirir no se encuentra todavía dentro de la esfera del Estado o de la entidad, es decir, no debería registrarse como tal. Sí, sí debería igual señalarles que una vez obtenido este bien inmueble, ¿no? E ingresado en el sistema de la propia entidad, tendrán que registrarlo posteriormente. Recordemos que este repositorio no solo muere con la vigencia de los 6 meses al 8 de febrero, sino que anualmente, cada 28 de febrero de cada año, deberá actualizarse esta información. Es decir, si aún no han obtenido ese bien inmueble para marzo del 2026, tendrán que registrarlo durante ese año hasta el 28 de febrero del 2027. Gracias, Luigi. Pasamos a la penúltima consulta del día de hoy y ¿el repositorio brindará información de la situación actual de bienes inmuebles de los gobiernos locales para todos los interesados o será solo para la DGA? Sí, justamente como había señalado en una de las consultas anteriores, como parte de la construcción del Sistema Nacional de Abastecimiento, en un futuro próximo la información de los bienes inmuebles del Estado y de las entidades podrá ser de consulta de otras entidades del sector público. A día de hoy esto todavía no es posible, pero con la recopilación de esta información, con la contribución de ustedes como entidades, podremos obtener un mapeo, un rastreo, una trazabilidad mayor del patrimonio estatal y con ello cada una de las entidades tendrá mayor información, con lo cual podrán también ejercer sus funciones de manera más exitosa. Muy bien, y pasamos a la última consulta del día de hoy y ¿cómo registrar en el repositorio cuando el terreno es nuestro y las edificaciones son de terceros, pero como zona franca, nosotros somos encargados de administrar todo? Claro, en este caso, cuando las edificaciones han sido construidas por terceros y están siendo ocupadas por esos mismos terceros, esas edificaciones no se registran. ¿Por qué? Porque no están bajo la administración de la entidad pública, por más de que el predio o el terreno, incluso la partida registral, se sea de dominio público. Sin embargo, si estas construcciones estuvieran bajo administración de la entidad, ya la entidad las tiene bajo su uso, sí tendrán que registrarla y tendrán los campos de información correspondientes en la matriz. Muy bien, Luigi, esa fue la última consulta de nuestros participantes. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Registro de Bienes Inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Ahora, les comentamos que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público.
Resolución Ministerial 330-2021-EF47, el cual explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos del sistema de administración financiera con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Registro de Bienes Inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.